liderazgo en tiempos de crisis. Un gran desafío, de todas formas, que se viene por delante para muchas empresas, no solamente chilenas, sino que también multinacionales. Y Francisco Cerda, director de Good Company, es psicólogo organizacional de la Católica, tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, un máster también en la Universidad de Melbourne, Australia. Nos va a permitir en esta conversación dar luces sobre cuáles son las claves y los rasgos que debe tener un buen líder en estos tiempos. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, ¿y tú, Catalina? Un gusto saludarte. Nosotros hablábamos con Diego hace un ratito y yo le comentaba a él que uno de los desafíos que tienen por delante estos líderes, ¿no es cierto?, que manejan hoy día multinacionales y empresas son precisamente años de experiencia, porque se trata de personas muy jóvenes. Yo no sé, ¿cuál es la mirada que tienes tú respecto de eso y cuáles son las claves que debiera tener un buen manejo organizacional en tiempos de crisis? Bueno, hola Diego también. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, bien. Oye, bueno, sí, la verdad que la experiencia se nota. Yo creo que, como comentaban delante los que vivieron la crisis del 82, probablemente la más comparable en el caso chileno, tienen otra perspectiva y en nuestra experiencia en consultoría se nota esa diferencia. Ahora, a grandes rasgos, yo creo que lo que más importante y se nota es que los líderes, primero, como entender que el contexto son tres contextos distintos, ¿eh? Uno es la crisis sanitaria y económica, otro es la incertidumbre, y otro es lo que están viendo, los cambios que están sucediendo y que definitivamente van a construir lo que viene para adelante como post-COVID, que es un futuro que ya comenzó a vislumbrarse y que hay que construir al tiro. Entonces, la primera diferencia que nosotros vemos es que los líderes de las empresas están enfrentando este contexto, a veces no con esta distinción entre crisis, incertidumbre y cambio. Eso te diría que es como lo primero. Y lo otro es que, bueno, aquí es cuando se nota un poco de qué madera está hecho cada uno, y mientras hay algunos que, bueno, como el Grupo Patio, que ustedes han entrevistado. Sí, lo hablamos más que números. Sí. Claro, de la nueva utilidad, o el fin de semana salió la carta del CEO de Airbnb anunciando el despido del 25% del total de trabajadores, como muy también enfocados con el dolor de lo que implica esto para muchas personas y entendiendo una mirada de largo plazo y de multi-stakeholders. También hay otros que es el momento que reaccionan con más miedo y quizás con demasiado foco en la última línea del negocio, digamos, y eso también se nota. Francisco, claramente tú lo dices, son momentos hay que separar crisis, incertidumbre y cambio, pero te quería plantear y dejar sobre la mesa, claramente es difícil generalizar y no es bueno decir que todas las empresas están haciendo la pega o no la hacen, porque tú lo sabes mejor que nadie, hay empresas que sí se vienen preocupando de este tema hace harto tiempo, capacitando a sus líderes, dándoles herramientas, entregándole destrezas para que puedan desarrollar estas aptitudes. Y claramente en estos minutos, es mi humilde opinión y me gustaría escuchar la tuya, aquí uno cosecha lo que siembra, y aquellas empresas o aquellas personas, si lo llamamos a seres individuales, que se han trabajado, se han preocupado de sí mismos y han elaborado ciertas herramientas, ahora pueden sacar a relucir aquellas destrezas que de alguna manera estuvieron trabajando también, ¿o no? Sí, no, definitivamente. O sea, hoy día las empresas y son varias cosas eso que tú estás diciendo. Yo creo que primero las que tienen una mirada de largo plazo, ¿no? Hay algunas que definitivamente andan con las luces bajas y claro, es todo es urgente, todo es contingencia y no construyen bases, ¿no? Lo otro que se ha notado mucho, y voy a partir de lo más práctico, las empresas que han iniciado caminos de transformación digital, algunos ya los pilló parados y venían con teletrabajo hace tiempo. Ahora no todos lo pueden hacer por la naturaleza del negocio, pero eso también se ha notado mucho. Y lo otro, como más ligado al liderazgo y las personas, es empresas que las empresas se ven al negocio y las personas, o las personas, sino que entienden que las personas y el negocio son parte de un mismo todo, nomás. Y eso también se ha notado porque es más fácil comunicar, es más fácil liderar, los equipos están más dispuestos a ser flexibles, a perdonar los errores, es más fácil también detectar las necesidades particulares de las personas. No todos tienen las mismas necesidades en este momento, ¿no? Hay trabajadores que, no sé, estoy pensando, no sé, gente joven que vive sola, con amigos en un departamento y en un computador,
es distinto a un obrero que tiene una familia y tiene que moverse en micro y no tiene computador en la casa para los niños. En fin, esas son realidades distintas y las empresas que han estado atentos hoy día han podido reaccionar mejor y han reaccionado en conjunto con los trabajadores. Perdona, Francisco, quiero hacer una breve distinción a lo que dijiste recién, porque claramente hay un grado de responsabilidad de la empresa y también de las personas, de los líderes. Me gustaría hacer que nos explicara esa distinción, porque claramente lo decíamos, hay empresas que se preocupan de capacitar a su gente, de trabajar a la persona, de darle, pero también depende mucho del individuo y de esa persona o ese buen líder, que independiente de la empresa donde esté o cómo se trabaje esta área, ellos generalmente tienen buenas relaciones dentro de su equipo. Es que es un súper punto que tú estás poniendo, porque efectivamente no podemos igualar empresas a quienes las lideran, sobre todo mientras más grande quizás. No sé, una empresa abierta a bolsa puede tener fácilmente un equipo de 30, 50 gerentes y cada uno con mucha gente abajo. Y esas personas vienen con sus propias creencias, sus propios esquemas éticos, sus propios estilos de liderazgo, su experiencia, su aprendizaje y hay tensiones muchas veces dentro de los equipos gerenciales. Y las que se han notado mucho también en esta época, diría yo, que son las tensiones entre los gerentes y los directorios. Ahí pueden haber tensiones mucho más complejas. Realmente, porque ahí hay un tema de plata, al final. Hay un tema de plata y hay un tema en definitiva, de distintas miradas. Un buen directorio debería estar mirando en largo plazo y debería estar dispuesto a evaluar bien, digamos, siempre que, obviamente, cuidar el negocio es fundamental. Sí. Pero puede estar dispuesto un directorio a sacrificar utilidades o la última línea en pos de cuidar a la gente, por ejemplo. Y eso, o puede ser un gerente el que piense eso y el directorio no. Entonces, claro, es compleja esa situación también. Sí, ahora las habilidades blandas aquí en estas circunstancias pesan más que el currículum, los estudios, Francisco. Yo no creo que pesen más, yo creo que pesan de igual manera, se podría decir. O si vamos a llamar blandas, por ejemplo, habilidades de empatía o de comunicación o de resolución ética o de anticiparse o de humildad o de contención, en fin, son habilidades que si hoy día no se tienen, por más de que se tengan muchas habilidades técnicas, es difícil salir de una situación como esta. Yo diría que son tan importantes como otras. Quizás en tiempos de paz, el sistema puede incluso suplir o sobrevivir a punta de habilidades duras, por decirlo de nuevo. Pero hoy día yo creo que se necesitan ambas de igual forma. Sí, Francisco Cerda, súper interesante lo que estamos conversando. Francisco es director de Good Company, es psicólogo organizacional, nos está dando luces sobre los rasgos que debe tener un nuevo líder. Acá en Chile, con un tema como yendo más como a un aspecto más cultural, ¿cómo son nuestros líderes? Porque uno se queja mucho del tema de la empatía, sobre todo después de la crisis social, de las autoridades, básicamente, de las vocerías. Hay un tema como cultural, estamos como un poco acostumbrados a una cultura como patronal en Chile, que en general obliga muchas veces a tenerle como miedo al empleador o al jefe, ¿no es cierto? Sí. Mira, yo no creo que convenga generalizar, como sacar un promedio, pero sí diría que hay 3 o 4 estilos bien marcados. Ya. Por lo pronto ya la brecha generacional marca mucho y eso en todo el mundo. Las generaciones más jóvenes están más acostumbradas a pensar como una mirada más global, más flexible, más horizontal, más orientada al propósito, con una valoración de la vida personal más importante, con la innovación, abierta al mundo. Y los mayores no, vienen de una era, de un país más cerrado, obviamente menos global, más patronal, como si tú, con decisiones más verticales, estilos más directivos, y también con una impronta que en Chile, en el mundo hubo, pero en Chile era muy fuerte, con la impronta de Friedman, puede ser de esto de que las empresas, su fin es maximizar el valor económico para los accionistas. Algo que en el mundo ya se habla de entender el capitalismo de otra manera. Entonces sí, yo diría que ahí estas dos grandes diferencias pueden ser más por edad, que diría que por un estilo muy propiamente chileno. El otro también depende de la industria, o sea, como si es una empresa en una industria productiva, o si es el agro,
o si es de servicio o tecnológica, esos estilos pueden marcar mucho más que el hecho de ser chileno. Estamos conversando con Francisco Cerda, experto en liderazgo. Francisco, de alguna manera tú hacías la distinción de grandes empresas y empresas más chicas. Evidentemente, en un emprendimiento donde son 4 jóvenes, 4 muchachos, donde todos remamos y si uno no rema, se nota el tiro, transmitir el propósito, transmitir para dónde vamos. En el papel resulta más fácil, un líder inspirador que da a entender cuál es el sentido, para qué estoy acá, pero cuando hablamos de grandes empresas, cuando hablamos de retail, cuando hablamos de banco, cuando hablamos de miles de líderes, sobre todo mandos medios, que en definitiva es donde se sostienen los jefes, la jefatura, los que están ahí y hacen el soporte, ¿cómo lograr que una gran empresa de miles de trabajadores, porque en definitiva, para que haya un buen clima, como le llaman en estas mediciones, en estos rankings, tiene que haber una gran mayoría de líderes de esa empresa que entiendan para dónde va la compañía, qué es lo que tienes que transmitir, para que se respire un ambiente y un sentido dentro de una, estoy hablando, mediana o grande empresa. ¿Qué tan importante, aquí va mi pregunta, es la convicción, ya sea de la cabeza del CEO o de la primera línea de lo que se está tratando de transmitir? Te lo pregunto por lo siguiente, porque pasa mucho que uno le pregunta a un líder de una empresa grande que dice, no, claro, esto lo hacen por ganar plata, esto lo hacen por esto. Pero ¿qué tan importante es que realmente se crea lo que se está trabajando a nivel de una compañía mediana o grande? Es crítico, o sea, es esencial. Y es tan esencial porque los hechos y las decisiones valen mucho más que los mensajes. Entonces la manera de cómo una empresa grande logra que sus líderes de la capa media encarnen ese propósito, por ejemplo, tiene que ser a partir de que las decisiones que la empresa toma están muy claramente regidas por ese propósito y por un acervo de principios y valores. Y si eso no cuenta con la convicción del número 1 y del directorio o todos los líderes, no va a ser así. Y da lo mismo que comuniquen que la página web diga que lo que nos mueve es una mejor sociedad o hacer el bien. Si es que las decisiones dicen lo contrario, no te van a creer, ¿no? Entonces, claro, porque convengamos, Francisco, que en algún minuto esto pasó a ser una moda o algo vendible de demostrar que tú estás trabajando la persona, que tú estás porque claro, eso también vende y te sirve que la gente quiera estar en tu empresa, que la gente compre tus productos. Entonces, el tema es la gente que está adentro se da cuenta cuando esto es real y no es parte de un marketing, evidentemente. No, efectivamente, y de hecho yo alguna vez pasó con la responsabilidad social empresarial, claro, también, de que cuando todos están haciendo un poco lo mismo, y eran palabras más vacías, pero se nota al tiro si es falso, digamos, y se nota al tiro si es real, digamos. Claro. Entonces empieza a jugar en contra los que tienen una brecha muy grande entre lo que declaran y lo que hacen. Francisco, concretamente, la última de mi parte, cuando estamos hablando ya de incertidumbre, miedo, que lo estamos viviendo todos, la ansiedad por lo que se está viviendo, por el temor a quedarse sin trabajo, o sea, lo vemos en todas las empresas, uno no sabe, algunas no están llegando a fin de mes, no sabes cómo va a llegar. Entonces, aquí este nuevo liderazgo tiene que cumplir ciertas destrezas que antiguamente no eran tan necesarias. Estamos hablando de niveles de contención, niveles también de asertividad, porque claro, uno no le puede mentir a la persona sabiendo que de aquí a fin de mes no sabemos si vamos a llegar. Entonces, cuéntame en lo concreto, hoy día el nuevo líder, ¿cuáles son sus destrezas o habilidades que debe tener ante estos sentimientos de temor, de incertidumbre que estamos viviendo todos los chilenos? Sí. Bueno, son varias y trataría de resumirlas porque si no uno empieza a hacer un listado como el líder como superhombre. Claro. La sabe toda, digamos. Yo creo que lo primero es tener una convicción ética de sus propios ordenamientos, de sus valores y principios sobre los cuales va a tomar decisiones y va a actuar. Yo creo que eso es clave. Yo recomiendo que cada uno lo haga y anote en un papelito y ojalá también lo contraste con gente de confianza. Yo creo que lo primero es una claridad ética de cómo va a administrar el negocio respetando a las personas. Yo creo que eso es lo clave. Y lo que tiene que pasar es que no sea el negocio versus las personas. La empresa necesita obviamente tener utilidades y ojalá sean las que más puedan, pero dentro de un marco de respeto y consideración.
Y lo segundo es el tema de la incertidumbre. O sea, necesitamos líderes que abracen la incertidumbre. Por lo demás, muchas veces cuando se habla de certidumbre es una ilusión. O sea, el 17 de octubre nadie sabía lo que iba a pasar el 18. Y en diciembre nadie tampoco está hablando de coronavirus. Entonces, andábamos tranquilos por la vida pensando que iba a estar todo bien y de repente no está. Entonces, esa certidumbre no es tal, y la incertidumbre no es solo malo. O sea, la incertidumbre también incluye que puedan haber cosas buenas que surjan que yo hoy día no las sé, ¿no? Entonces, necesitamos líderes que manejen esa incertidumbre. Y dentro de eso, una vez logrado abrazar la incertidumbre y un marco ético claro, necesitamos líderes que pongan en acción ciertas habilidades que en general son como contradictorias, ¿eh? Por ejemplo, líderes que sean humildes y receptivos, pero también firmes en tomar decisiones, ¿no? Que tengan cierta precaución y sean cautelosos, pero también tengan una cuota de optimismo y creatividad para construir ese nuevo futuro. O que sean facilitadores de conversaciones y a ratos sean directivos. O que dejen hacer, o a veces entiendan que tienen que remangarse la manga y ponerse a trabajar, claro, codo a codo con los demás. Entonces, a veces se habla de liderazgo situacional. Yo no sé si exactamente eso le diría, pero sí más bien entender que hay que estar súper atento a ver qué es lo que se está demandando en ese minuto de cara a la sociedad, de cara a la empresa, de cara a las personas, a la cadena de valor y al corto y al largo plazo. Claro. Francisco, la última, porque de verdad me gusta mucho el tema y está muy entretenido. Ahora sí que sí. Oye, me gustaría un par de conceptos que me dieras sobre la importancia de trabajarse uno mismo, algo que claro, uno lidera personas, uno se relaciona con personas y de ti me gustaría escuchar cuál es la importancia de que un líder se mire a sí mismo y se trabaje para, en la medida que se lidere y se gobierna a sí mismo, pueda liderar a personas. O sea, nuevamente como la otra pregunta, yo creo que es clave, o sea, es fundamental. Y yo creo que la experiencia lo que va diciendo es que, primero que hay distintas formas. O sea, no creo que todos tengan, como en la película que hice 7 años al Tíbet. Claro. Pero sí está demostrado que hay distintas formas de conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo tiene una variable ética, tiene una variable de personalidad, y tiene una variable de estilo comunicacional, en fin. Yo creo que lo otro que es posible entender que uno puede conocerse a sí mismo también junto con otros. Ahora, en la práctica los que no lo hacen chocan todos los días contra eso y lo terminan teniendo que hacer o fracasando. Claro. Pero es clave. Excelente. Sí, es clave. Francisco Cerda, director de Good Company, muchas gracias por esta conversación. Claramente se necesitan más que nunca nuevos líderes, responsabilidad de las personas, de las empresas y de todos para enfrentar estos nuevos tiempos que están sumamente complejos. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco, que te vaya muy bien, muy buenos consejos. Igual, que te bien. Gracias. Chao. Entretenido el tema del liderazgo. Sí, no, total. de verdad. O sea, de verdad, Catalina Edwards, bueno, tú has estado en varias empresas también, pero